Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a considerar una pregunta interesante para cada uno de nosotros y para el futuro o lo futuro. Una pregunta que a veces la gente se hace. ¿Qué pasa cuando soy salvo? Ya estuvimos hablando acerca de la segunda venida, ya estuvimos hablando acerca de la salvación. Ahora, ¿qué pasa? Y a veces la gente pues tiene ciertas dudas en este sentido, porque pues a veces no se nos habla o no se profundiza en este sentido en cuanto a qué sucede, qué acontece cuando nosotros pues llegamos hasta este punto importante para cada uno de nosotros. Así es que mucha gente después del bautismo a veces pues considera el hecho de sentirse eh, pues ya a veces intocable, a veces ya queremos comernos el mundo a bocanadas, ya queremos ir y a veces hasta tratar de, de, de que la gente también experimente lo que nosotros experimentamos en su momento y queremos a veces compartir y a veces hasta pues no medimos nuestra forma de llegar a la gente y a veces en lugar de acercarlos, los alejamos. A veces nos sentimos pues como todo un buen hijo de Dios, dignos de casi casi sentirnos ángeles, porque pues ya somos hijos del Creador. Otros simplemente pues no sienten nada. Otros llegan a estar contentos, felices. Pero en realidad, ¿qué sucede cuando nosotros somos bajados a las aguas del bautismo? Cuando ya somos salvos. ¿Qué pasa cuando cada uno de nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador? Y aquí el apóstol Pablo, en la carta que nos escribe precisamente a los romanos, en el capítulo 5, estamos considerando precisamente esta parte en donde pues él trata de ayudarnos de alguna manera para que entendamos. Así es que él quiere tratar tres aspectos generales, rápidos, para que si tal vez no tenían mucho tiempo de considerar su carta o meditar en ella, pues bueno, por lo menos tuvieran la visión de qué sucede, qué pasa cuando nosotros ya bajamos a las aguas del bautismo, ya estamos en ese proceso. Y una de las cosas que nosotros podemos ver es precisamente, y llega al punto el apóstol Pablo, en que tenemos paz. Así es que él quiere, hablando de la salvación, ¿qué sucede? Lo primero, es por lo que nosotros estábamos intranquilos. Es lo primero que pensaron los judíos cuando el apóstol Pedro les hizo ver y cuando les dijo, ustedes asesinaron a quien Dios designó como el Mesías. ¿Cuál fue la pregunta? Varones hermanos, queremos, ¿qué podemos hacer? Nosotros matamos a quien Dios designó como el enviado, el ungido, el Cristo, el Salvador. Inmediatamente dice que su corazón se compungió, se rompió en pedazos, se derritió tan solo por pensar
que la ira de Dios estaría sobre ellos. ¿Por qué? Porque habían matado. O sea, no entendían, claro, todo el panorama, todo el plan de Dios, pero en su momento cuando Pedro lo señala y les dice, ustedes fueron los asesinos, ustedes dijeron crucifíquenle. Entonces, ¿qué pasa? Pues precisamente su corazón, su mente ya dicta una pregunta, ¿qué haremos? Pues precisamente por eso el apóstol Pedro señala esta parte y nos dice, cuando nosotros llegamos a la salvación, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Hay paz. Tenemos paz. Por eso el apóstol Pedro decía, el apóstol Pablo, perdón, ahí decía en Romanos 5, el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Todo esto sabemos que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando cada uno de nosotros somos justificados, o sea, somos declarados justos delante de Dios, entonces dice el apóstol Pablo, tenemos paz para con Dios respecto a todos nuestros pecados pasados. Lo que nosotros habíamos hecho delante de Dios, todo aquello que nos era contrario y que nos estorbaba para llegar a Dios, todo aquello que no podíamos tener y que nos impedía poder llegar a nuestro Dios, de alguna manera es quitado. Y precisamente ese cúmulo de errores, faltas, pecados, son lo que no nos permite, o a veces a la humanidad en general, estoy hablando de la humanidad en general, a la gente, no le permite llegar a Dios. ¿Por qué? Porque saben lo que han hecho. Y entonces dice, pues no puedo llegar a Dios. No creo que me perdone. Es que he hecho muchas cosas malas. No puedo. Es uno de los grandes pretextos que tiene la humanidad cuando les compartimos del Evangelio. Por eso, de alguna manera, el apóstol Pablo decía o escribía para que nosotros pudiéramos de alguna manera entender que todo el plan Dios ya lo había dispuesto para la humanidad. Todo esto ya estaba destinado y nos lo confirma precisamente el apóstol Pablo. Por eso él dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared, dice, intermedia. La pared que estaba ahí entre Dios, nosotros, que no nos permitía llegar, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así es como nosotros de alguna manera pues podemos reconocer plenamente su santidad, su justicia. Y esta paz no procede por nada de lo que nosotros hayamos hecho, sino que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el resultado cuando nosotros nos hemos acercado a la fe. Cuando nosotros de alguna manera entendemos que a través de su sangre son limpiados nuestros pecados pasados. Y todo esto porque Él lo decide por su voluntad. Por eso el apóstol Pablo inyecta este pensamiento. Tenemos paz.
El segundo concepto que trata el apóstol Pablo aquí rápidamente general es la entrada a la gracia. De alguna manera, pues él nos muestra y escribe en esta primera parte del versículo 2 del capítulo 5 ahí de Romanos. Y por eso dice, ¿por quién? O sea, Él es el conducto por el cual nosotros podemos tener. ¿Sí? ¿Quién es? Es Cristo, su sacrificio, lo que hizo por nosotros. Por medio de Él es que tenemos esta entrada por la fe a esta gracia en la cual dice estamos firmes. Bueno, eso se tiene que, eso cada uno de nosotros pues lo va a hacer. El hecho de que estemos firmes es nuestra responsabilidad, ya está dada. Pero el hecho de que podamos llegar a esta gracia, abrazarla, poseerla, cuidarla, dice el apóstol Pablo, es nuestra. Nosotros somos responsables. Por eso estamos o debemos de estar, dice, firmes. El apóstol nos dice que por la fe entramos a ese pleno favor que Dios nos ha dado. Y esto es algo que nosotros no nos podíamos haber ganado. Es algo gratuito, por eso se habla de gracia. Revelando en la redención que tenemos, este momento de felicidad, de contentamiento, porque de alguna manera tenemos esa posibilidad de llegar. Cada uno de nosotros necesitamos entender que esto que Dios nos ha dado no es porque nosotros lo hayamos ganado, sino porque dentro de su gran voluntad, Él lo ha pensado desde la eternidad y ha sido considerado para cada uno de nosotros. Por eso esto implica el esfuerzo de nuestra parte en mantenerlo, en cuidarlo, en protegerlo. ¿Por qué? Porque esto nos lleva al siguiente punto que tiene el apóstol Pablo en visión. Y esto es precisamente lo que va a venir a futuro. Porque aquí no termina todo. El hecho de que ya hayamos bajado a las aguas del bautismo no quiere decir que ya está todo. Apenas es el inicio de lo que nosotros tenemos que hacer. Apenas empieza la vida en Cristo. Pero eso es a donde lo que nosotros nos tenemos que aferrar. A la alegría que nos depara. A la alegría que nosotros tenemos en un futuro. Por eso el apóstol Pablo, en este verso 2, en la última parte de este versículo, él dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos ese anhelo en el cual nos abrazamos a ello. Dice la versión sobre este pasaje, la versión de Dios habla hoy. Dice, y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y eso es lo que debe haber en nuestra mente. No solo es la alegría y la esperanza presentes en donde ya uno se siente bien delante de Dios. El apóstol Pedro decía, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y por eso él decía, para que pensemos y seamos conscientes. Él decía, el bautismo no te quita las inmundicias de la carne. Llevar una vida de pecado trae consecuencias en la carne. Y tal vez por ahí alguna enfermedad, deficiencias, qué sé yo. El bautismo no quita eso, pero sí te hace tener, y él dice, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea,
tengo esa alegría, esa esperanza, ese gozo de que ahora he sido perdonado. Entro a la gracia y entonces tengo como futuro el estar con Él. Entonces, esa es la visión general que el apóstol Pablo está trayendo en este momento. El pensar en el futuro. No es sencillo, no es fácil la vida en Cristo. Por eso el apóstol Pablo quiere que los creyentes se aferren a algo. Y por eso es interesante cómo los de Tesalónica, cómo se aferraron a tal grado de que decían, pues estamos muriendo y tú nos predicaste de que Cristo viene, pero si Cristo viene y yo ya morí, no lo voy a ver. Estaban preocupados. ¿Por qué? Porque se aferraban a eso, a la vida cuando Cristo viniera y que se los llevara. Y por eso el apóstol tiene que escribirles y decirles, no, tranquilícense. Estén vivos, el Señor los va a transformar y los va a levantar. Ya murieron, no se preocupen, el Señor los levantará de su sepulcro. Pero de una o de otra manera, el apóstol Pablo les decía esa alegría que no se vaya. ¿Por qué? Porque tenemos esa alegría, ya sea vivos o muertos, de ir con nuestro Señor. Si hemos abrazado precisamente esa salvación. Eso es lo que nos debería de llenar cada día nuestro corazón. Eso es lo que nos necesitamos aferrar. Lamentablemente a veces el mundo y sus problemas, sus quehaceres, a veces nos agobian y nos ganan y nos distraen y nos quitan esa esperanza y a veces nos aferramos más o nos afanamos más a las cosas del mundo. Cristo por eso decía, no os afanéis por el día de mañana. No te afanes por qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir. Mejor preocúpate primero por hacer la voluntad de Dios y lo demás, ni siquiera te tienes que preocupar. ¿Por qué? Porque dice, es una promesa del Señor y Él dice, va a venir por añadidura. Nuestro pensamiento debe estar siempre puesto en que vamos a estar con Él por la eternidad. Entonces, el apóstol Pablo por eso quiere que nos aferremos a ello, en ese pensamiento, que cada uno de nosotros podamos tener, sí, ese deseo, ese anhelo. Por eso el apóstol Pablo da estos tres beneficios. Lo hizo de forma general. Era una forma también en cómo los escritores, de alguna manera, pues, era la forma o el estilo que tenían, una forma, pues, literaria, en donde en un solo enunciado te dan todo, y luego ya después, pues, te van desenredando para que tú entiendas mejor, para que lo vayas captando. Es sencillo cuando decía, por ejemplo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero qué creó? Ah, bueno, ya en el versículo 2 en adelante ya nos va diciendo qué creó. De alguna manera, cuando nosotros leemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Pero qué no me va a faltar? Nada. ¿Pero qué? Ah, bueno, ya en los siguientes versos ya nos explica que no nos va a faltar. No nos va a faltar agua, no nos va a faltar pastos, nuestra mesa siempre está rebosando, etcétera, etcétera. Era una forma literaria de cómo expresar, pero el apóstol Pablo en estos dos versículos expresa 3 puntos, 3 beneficios, pero de alguna manera no se queda ahí, sino que versos del 3 hasta el 11 nos va a ir como que mencionando más. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender de mejor manera. Por eso
llega a este punto o a este pensamiento el apóstol Pablo. Apenas estoy comenzando. Por eso les decía, y no solo esto, en el verso 3. ¿Por qué? Porque aquí ahorita les está diciendo, no te quedes con ello nada más, mira, y les voy a empezar a explicar. Con estas palabras, el apóstol está sugiriendo que el plan de Dios, el plan que Él ideó para cada uno de nosotros, las bendiciones que conllevan el hecho de que pues nosotros seamos salvos, las promesas que Él planeó con lujo de detalles, no acaba solamente con a veces un pensamiento a veces tan sencillo. Él quiere mostrarnos la grandeza de la sabiduría y el pensamiento de Dios. Decía ahí en la lectura que nosotros tuvimos, Romanos capítulo 5, los versos del 3 al 5, el apóstol Pablo por eso decía, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, Él nos dio el plan general, pero se va a centrar en el punto número 2, cuando estamos aquí. ¿Sí? Él quiere que pensemos precisamente estando aquí en la tierra. Por eso les decía, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza dice no avergüenza, porque el amor de Dios nos ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que a veces la gente malentiende estas palabras del apóstol Pablo. A menudo son leídas con un significado contrario a lo que el apóstol quiere decirnos. Y a veces la gente piensa que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que necesitamos primero pasar por tribulaciones, angustias, para que luego venga el Espíritu Santo a nuestras vidas. Que tenemos que tener experiencias difíciles en nuestra vida a fin de que el amor de Dios pueda llegar o pueda ser derramado en nuestras vidas y así poder experimentar pues el Espíritu Santo en nosotros, lo cual es un rotundo error. El Espíritu Santo nos es dado no porque estemos en tribulación. El Espíritu Santo nos es dado porque nuestro Señor Jesús ha culminado la obra de la redención. Y estando Él ahora glorificado, a cada uno de nosotros nos dio esta oportunidad de ser sellados con el Espíritu Santo y que su amor sea derramado en nuestros corazones por el hecho de haber bajado a las aguas del bautismo. Así es que la suposición de que el Espíritu Santo vaya a ser dado por algún esfuerzo que nosotros estemos experimentando o una devoción propia o estar rogando u oraciones extensas, cantos pues que hagan alusión a que el Espíritu Santo venga, no, eso no sirve. No es por algo que yo haga. El Espíritu Santo nos fue dado como una promesa por obediencia a un mandamiento, bajar a las aguas del bautismo. Debido a tener, a veces la gente se imagina y piensa que el acercarse a Dios, pues también los problemas se van a acabar. Que de alguna manera pues todo va a ser ya fácil porque pues ya soy hijo de Dios, entonces ya siendo hijo de Dios, pues todo
va a ser más sencillo. Y a veces la gente se acerca al cristianismo con ese pensamiento, lo cual también es un error. Los problemas nunca acabarán. Y no es por desalentarlos, no es para que nos desanimemos. Estamos en un mundo en donde lamentablemente el pecado impera. Y si el pecado está en el mundo y nosotros también estamos aquí, entonces la consecuencia inevitable es que habrá problemas en nuestra vida. Pero esa es nuestra lucha. Esa es la lucha constante que mantiene el cristiano para mantenerse firme, fiel, con su santidad delante de Dios. De hecho, el Señor Jesús, por eso también dijo, no lo puse, Juan capítulo 16, verso 33, esta parte el Señor también lo mencionó. Juan capítulo 16, verso 33, el Señor les dijo precisamente, les dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dice, tengan paz. Y luego dice una advertencia. Fíjese bien, es bien interesante cómo el Señor primero te da esa seguridad, ese sostén o ese fundamento en donde dice, bueno, sí, hay una realidad. En el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Así es que, pensando precisamente en esto, considerando cómo Él nos ha amado y en qué estamos nosotros fundamentando nuestro pensamiento, el apóstol Pablo, por eso, poco a poco, él va desmenuzando los versos y nos ayuda a nosotros a entender el gran plan que el Señor tuvo para nosotros. Por eso en Romanos capítulo 5, el verso 6, Él quiere que consideremos el plan de salvación y lo bendecido que nosotros somos por el hecho de haber alcanzado este plan. Plan que se ideó desde la antigüedad, antes de la fundación del mundo. Por eso el apóstol llega en este punto y él les dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y aquí el apóstol tiene dos observaciones a considerar. Primero, cuando pensamos en esto, una de las cosas en las cuales él quiere que pensemos y consideremos es que primero éramos culpables. Así es que evitemos el de soy bueno, porque no éramos buenos. Nosotros éramos culpables y dignos de muerte. No podíamos nosotros acercarnos a Dios. Entonces, primero éramos culpables. Y segundo, no teníamos nosotros la capacidad. Carecíamos nosotros de la fuerza suficiente para que pudiéramos hacer algo, ¿sí? De hecho, el profeta Isaías nos ayuda para que entendamos un poquito más acerca de todo esto. Nosotros no podíamos llegar a nuestro Dios. Éramos culpables y no había nada que hacer, por más que nos esforcemos. Por eso el profeta nos ayuda. Ahí en Isaías capítulo 64, versos 6 y 7, decía el profeta,
Decía, si bien todos nosotros somos como suciedad por el pecado, ¿sí? Así nos veía Dios por el pecado, para que no malinterpretemos ni nos vayamos a otro lado. Dios nos veía por el pecado que llevábamos, así como suciedad. Y todas nuestras justicias, fíjese bien cómo lo muestra. Sí, podemos como seres humanos hacer cosas buenas, pero lamentablemente por el pecado que vivía, moraba y por lo cual nosotros, pues a quien servíamos, que era el pecado, porque nos venció, él dice, todas nuestras justicias son o eran vistas como trapos de inmundicia. Y las mamás pues ya entenderán un poquito más eso, ¿no? En las cocinas siempre tienen trapos limpios, ¿verdad? Y si va a limpiar algo, no usa un trapo que esté sucio, si no, pues va a ser más manchadero y no, un trapo limpio para limpiar algo sucio. Por eso el profeta nos dice que aun cuando las acciones que nosotros pudiéramos tener, pero por culpa del pecado, entonces no podían ser buenas obras delante de Dios, sino se veían como trapos de inmundicia. Y dice, y callamos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Así estábamos nosotros delante de Dios. Pero esto es como Dios tenía el control de todo. Por eso el apóstol Pablo quiere que entendamos el proceso que se lleva y cómo Dios interviene. Porque cuando ya no podíamos más, mientras estábamos en ese mismo estado deplorable delante de los ojos de Dios, pues entonces se manifiesta el amor de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo hace hincapié o recalca esta parte a su tiempo. En el momento en que Dios determina, es el momento para la humanidad darles esa oportunidad. Entonces Dios manda a su Hijo. Su Hijo muere por los impíos. Y a través de su muerte el amor de Dios resplandece. Por eso el apóstol Pablo hace hincapié en esta frase en el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Sí? Entendiendo precisamente lo anterior. No podíamos, éramos impíos. Cada acción que pudiéramos nosotros tener no nos llevaba a Dios, nos alejaba. Si nosotros creíamos que avanzábamos un paso, delante de Dios retrocedíamos dos. Pero el amor de Dios, dice, el amor de Dios se manifestó para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que no podíamos, Cristo murió por nosotros. Entonces necesitamos entender y preguntarnos, ¿puede haber una exhibición más grande de amor? No hay. No hay nada que se le parezca a lo que el Señor hizo por nosotros. Y Él nos amó mucho antes de que nosotros lo amáramos a Él. Y ni siquiera lo consideráramos.
Todavía se tuvo que dar las buenas noticias para que nosotros llegáramos a ese amor que ya había sido manifestado. Desde la creación, desde Adán y Eva, nosotros podemos ver cómo el amor de Dios ahí estuvo presente siempre, siempre. Más que el hombre nunca lo vio así. Cuando nosotros vemos desde el Génesis cómo la maldad aumentó y dice la Escritura que al Señor le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque Él amaba a la humanidad. Pero aún así, dice, nos muestra la Escritura, y por eso el apóstol Juan nos muestra aquí en la primera carta, en el capítulo 4, en el verso 10, en esto consiste el amor, para que entendamos, ¿sí? Nos da la base, nos da de dónde viene o cómo proviene. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego todavía dice más adelante en el verso 19, nosotros le amamos a Él, pero ese es el resultado de lo que Él hizo por nosotros cuando entendemos. ¿Sí? El amor resulta o es evidente, pero porque nosotros ya hemos recibido ese amor. Por eso dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Así es que debemos de pensar por un momento en el amor de Dios hacia nosotros. Y a veces la gente piensa que Dios nos ama porque somos buenos, porque lo merecemos, o porque hicimos algo excepcional para ganarnos su amor. Pero por eso el profeta nos muestra y nos decía que aún cuando yo pudiera hacer algo bueno, lamentablemente el pecado lo ensuciaba. Y cuando ya llegaba a la presencia de Dios, pues ya iba así, manchado. El apóstol quiere que entendamos que nosotros no merecíamos ese amor, ese gran amor que se nos ha dado. Es algo inmerecido, pero es real. Así es que al entrar o al llegar al versículo 9, el apóstol va a tratar dos conceptos con los cuales quiere cerrar la idea. En cuanto a nuestra salvación, nos está mostrando todo lo que contiene el paquete de la salvación. Y entonces, en lo cual hace énfasis, y él dice, nosotros somos justificados. Y es a veces lo que la gente no entiende. Que cada uno de nosotros ya no somos condenados. Porque delante de Dios, Él nos ve como justos, aunque no lo merecemos. Pero eso es su gracia. Nosotros merecíamos, sí, la muerte, pero a través de la cruz de nuestro Señor, nuestros errores, nuestros pecados ya no están en la mente de Dios. Decía el profeta Miqueas, Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19.
No sé por qué no lo puse. Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. No, no está. Muy bien. Decía el profeta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es la misericordia de Dios. En eso se traduce. Y que cuando Él nos perdona, Él decide no increparnos el pecado, no restregarnos. Tú me hiciste eso, acuérdate, ¿no? Él dice, ya no lo va a traer al presente para decirnos, para reprocharnos. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado esos pecados pasados cuando bajamos a las aguas del bautismo. La sangre de nuestro Señor los ha cubierto. Por consiguiente, el Señor los ha desechado. Y por eso podemos ser catalogados delante de Dios como justos. No porque nosotros lo seamos, sino por la sangre de Cristo que se derramó en la cruz y que nosotros recibimos a través del bautismo. Esta incertidumbre que podía tener el hombre para con Dios y que a veces lo hacía alejarse de su presencia por miedo, ahora se transforma en confianza, en seguridad de poder estar frente a Él. Y es ahí donde a veces yo he preguntado, si el Señor viniera hoy, ahorita, ¿cuántos de nosotros nos vamos con Él? ¿Cuántos de nosotros vamos con Él? Y a veces la gente duda. A veces el cristiano duda y dice, es que hoy, híjole, hoy me enojé. Hoy dije esto. Hoy dije lo otro. Hoy hice esto. Hoy pensé esto. ¿Verdad? Y somos tan malos jueces con nosotros mismos. Por eso es importante que nosotros tengamos esa costumbre. Yo sé que he hecho algo mal. Yo sé que hoy hice algo mal. El apóstol Juan por eso dijo, aquí les escribo estas cosas, hijitos, ¿para qué? Dice, para que no peques. Pero por tu debilidad, pecaste, ¿qué tenemos que hacer? Sándate, anda con el abogado, anda con Jesucristo, pide perdón y no lo vuelvas a hacer. Pero ya para nosotros es más sencillo. Para la humanidad que no ha aceptado a Cristo, que no ha sido justificado, todavía, por más que se esfuerce, no puede llegar al Señor. Y por eso el segundo concepto dice el apóstol Pablo, somos reconciliados. Y ese es el segundo concepto que él trae a la mente para que nosotros podamos entender. Porque de alguna manera cuando nosotros llegamos a Dios,
hay un pensamiento que el apóstol Pablo no quiere que se nos olvide. Él dice ahí en Romanos capítulo 5, el verso 10, porque si siendo, dice, enemigos, ese es el concepto que él quiere que entendamos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La forma en que el apóstol presenta esta parte o esta idea es que cada uno de nosotros éramos enemigos de Dios. Así es como Él quiere que entendamos. No teníamos oportunidad, no teníamos chance. Estábamos exiliados. Y pensando precisamente en esto, toda la obra expiatoria de nuestro Señor, el apóstol quiere que veamos esta obra redentora para reconciliarnos con Dios, fue llevada a cabo por la muerte de su Hijo. Y a través de ella, a través de la muerte de nuestro Señor, Dios fue glorificado. ¿Por qué? Porque de Él emanó este plan. A través de la muerte de nuestro Señor, todos nuestros pecados fueron transferidos a Él, llevándolos en la cruz por nosotros. Y después de morir, resucitar, dice Él, ahora sí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora sí, Él es el Señor. Ahora sí, Él es el Salvador. Pero todo esto acontece, fíjese bien, todo esto sucede cuando cada uno de nosotros éramos enemigos de Dios. Todo el plan de salvación que se formuló en la mente de Dios fue llevado a cabo cuando nosotros éramos criminales, homicidas, ladrones, pobres, desventurados, ciegos, sin esperanza. En ese momento es cuando Dios idea todo eso. Cuando nosotros no teníamos oportunidad, cuando éramos enemigos de Dios. Si Dios hizo algo tan grande, tan maravilloso, cuando nosotros no lo merecíamos, nada más imagínense qué va a hacer cuando ya estemos con Él. Esa es la idea que tenemos que procesar todos los días, lo que nos espera. Si siendo homicida, ladrón, mentiroso, Dios ideó un plan para salvarme, ahora imagínese lo que hará cuando Él me diga, ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínese lo que va a hacer. Eso es lo que quiere que pensemos el apóstol Pablo. Cuando pensemos en que soy salvo. Somos justificados de todas las cosas, redimidos para Dios, hechos hijos suyos, sacerdotes que sirven al Dios Altísimo. Por eso el apóstol Pablo decía o llegaba hasta este punto pensando, sí, somos enemigos, pero dice, mucho más, estando, dice, ya reconciliados,
seremos salvos por su vida. Aquí el apóstol sigue alimentándonos, nutriendo nuestra mente, nuestro corazón, dándonos ese ánimo, mostrando que ya no estamos enemistados con Dios, sino que ahora hemos entrado a un estado de relación con Dios. Ya estamos en una amistad con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos considerados sus amigos. ¿Se fija hasta dónde llega la salvación? No es nada más el ser perdonados. Ese es apenas el inicio. Pero también el apóstol Pablo quiere que entendamos que es una salvación tan grande que debemos de procurar mantenerla a salvo. El apóstol por eso concluye en el verso 11. Con esta idea que se basa precisamente en todo. Bueno, no lo puse el verso 11, pero ya lo sabemos o ya lo leímos. Dice el verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido nosotros ahora la reconciliación. ¿Por qué? Porque todo se basa precisamente en nuestro Señor. Por eso el apóstol Pedro recalca este punto. Todo se basa en Él. ¿Por qué? Porque Él es la salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así es que la salvación ha habido el hecho de haberse hecho perfecta por nuestro Señor. Ahora dice el escritor a los Hebreos, capítulo 5, verso 9, ahora a nosotros nos ha perfeccionado. Esa salvación que se perfeccionó porque fue hecha, creada en la mente de Dios, vino a darnos nuestro Señor, siendo Él el autor de esta salvación eterna para todos los que le obedecen. Por eso cada uno de nosotros tenemos la oportunidad no solamente de ser perdonados, sino entender que estábamos destituidos porque éramos enemigos y que ahora podemos gozar de una reconciliación con Dios y tener una amistad con Él, porque así le ha placido. Necesitamos cuidar esta salvación tan grande, porque si no, se puede perder. Muy bien, pues hasta aquí le dejamos. Dios les bendiga.